Bendiciones, hermano. Una vez más estamos llegando a su hogar gracias a la misericordia de Dios. Mire, es tan lindo eso de que, hermano, en este tiempo tenemos oportunidades, hermano, aún estando en casa, de sentarnos, sí, reposar, pero escuchar también la palabra de Dios. Hermano, dentro de las cosas que trajo la pandemia fue esto, de que muchas cosas cambiaron. Por decirle algo, el teletrabajo, donde la gente a veces tenía que madrugar, hermano, para llegar a la oficina y ya por la tarde de regreso. Ahora no, gracias a Dios, están en su hogar y eso les ayuda mucho. Entonces, fíjese, hermano, trabaja uno de una mejor manera por un lado, pero a la par de eso, hermano, sí, sigue siendo productivo, pero sin el estrés de la salida. Pero, hermano, a la par de eso, le repito, hay un punto importante, porque mire, todo esto nos ayudó a aprender otros aspectos. Pero entonces, hermano, una de las cosas que yo le quiero recordar es, hermano, que el parámetro bíblico es, la Biblia dice, yo envío mi palabra, dice Dios. ¿Y qué dice lo segundo? No regresará vacía. Y tercero, hará el propósito por el cual fue enviada. Entonces, fíjese, hermano, que cada vez que usted y yo estamos en esta faceta, tenemos que darnos cuenta de algo, de que Dios definitivamente está trabajando, hermano, con su palabra en su vida y en la mía. ¿Y eso por qué? Porque mire, hermano, el objetivo de que usted conozca más de la palabra de Dios es que, mire, usted y yo hemos visto eso. Hermano, usted está agarrando la Biblia, está leyendo y de repente, eso nunca lo había visto de tal manera, hermano, la bendición de la palabra. Y eso nos ayuda para comprender, para prácticamente revisar y repasar cosas que uno tal vez pensaba que lo hacía bien. Entonces, fíjese, hermano, ahora, el objetivo de esto es enseñarle algo. Y mire, déjeme que le cuente. Le puse como título, Aprende a medir. Porque entonces, hermano, dentro de las facetas fundamentales para usted y para mí es que tenemos que aprender. Ahora, cuando usted agarra este texto, mire el libro de Daniel, usted se recuerda a Belsasar, así se llamaba ese rey, hermano, que prácticamente él fue el hijo de Nabucodonosor y él se dio cuenta de la locura de su papá, los 7 tiempos que estuvo con las bestias, cómo fue restaurado, todo lo que pasó. Pero entonces fíjese, hermano, que cuando él llegó a ser rey, un día estaba adorando y celebrando a sus dioses y alguien dijo, saquemos los vasos del templo de Jehová, y los sacaron de la bodega y echaron vino y empezaron a alabar a sus dioses. Entonces una escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces fíjese, hermano, que cuando vio él se asustó y dijo, llamó a toda la gente y nadie le atinó. Entonces en toda la bulla, la esposa, la reina, le dijo, mira, no te compliques, cuando tu papá era el rey, había una persona, en ese tiempo era un joven que le ayudó mucho a interpretar sueños y todo, y lo mandaron a traer, Daniel. Entonces viene Daniel y dijo, mira, ¿sabes qué pasa? Ese es un trato de Dios para ti. ¿Y sabes cuál es el problema? Tú te diste cuenta cómo tu papá era orgulloso por los jardines colgantes de Babilonia. Tú te diste cuenta que tu papá era aquí, lo otro, pero Dios, ¿qué hizo? Lo abatió. 7 tiempos, y cuando él recuperó no solo su sentido, sino fue establecido una vez más en el reino, él dijo, no, hice las cosas mal. Y entonces reconoció a Jehová y mira, su vida cambió. Y tú te diste cuenta de eso. Y teniendo el conocimiento de eso, nunca te has humillado, nunca hiciste. Entonces viene él y le empieza a decir, mira, la frase es esta, ¿ve? Mene, mene, que era 2 veces se dice, mene, y cuando se habla 2 veces una frase en la Biblia, es porque Dios se apresura a hacerlo. Y dice, Dios contó tu reino y le puso fin. O sea, eso es urgente de parte de Dios, ya que ya te quitaron el reino. Pero después le dice, Pérez, ¿verdad? Después dice, Pérez. Entonces viene él y efectivamente, mene, mene, tekel, uparsin. Entonces, el tekel es, te hallaron falto, es decir, no estabas completo. Pérez, te quitaron el reino, lo perdiste.
Pero entonces fíjese, hermano, que está este hombre prácticamente en una condición, mire, regresemos aquí, ¿ve? Contó Dios tu reino y le puso fin. Ahora, ¿por qué? Porque cuando te midieron, cuando te pesaron, digámosle, que dijeron, mene, mene, tequel, el tequel pesado ha sido y se dieron cuenta que te faltaba. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Hay un punto importante, porque entonces, ¿qué hicieron con él? Esto, mire, lo midieron. Y fíjese, hermano, que interesante, porque cuando usted ve este concepto, habla de medir, es comparar algo no material con otra cosa. Mire, medir, hermano, por decirle algo, pone aquí usted, ¿cómo explicarle? Agarremos un bloque, lo medimos ancho, largo y alto. Ahí está, usted ya midió eso. Tiene dudas de que quiere hacer una ventana, hermano, ya está el hoyo, agarra su metro y mide de igual manera, el alto y ancho, ¿verdad? Y ya puso vidrieras, muy bien, ahora mide los espacios para cada vidrio. Y así cada cosa que usted va haciendo, hermano, tiene prácticamente algo con lo cual se puede ir arreglando. Pero le repito, hermano, ya es medir. Ahora, ¿qué dice ahí? Tenemos que aprender a medir. Ahora, ¿por qué? Porque mire, mire, le puse esta figura. Ahí está el proceso natural de una persona. Bebé, niño, joven o adolescente, adolescente, joven, adulto y ya, si usted quiere, ancianito, hermano, 2, 4, 6 etapas le puse ahí. Entonces, mire, vamos a medir muy bien, pero ¿en base a qué? En este caso, si usted quiere, lo medimos en base al tiempo. El bebito, si usted quiere, ya está gateando como un año, de 1 a 2 años. El segundo como unos 5 años. El joven con unos de 10 a 15. El otro así, hermano, 20, el otro 35, 40, así, usted va poniendo edades, pero mire, va midiendo, y ese es el punto, que usted tiene que aprender a medir. Pero ahora, hermano, hay cosas que usted tiene que medir, y de eso le quiero platicar un poquito, porque, hermano, mire, si usted no aprende a medirse, tiene un problema, las cosas van a ir mal. Pero hay otro problema grande, que si usted de alguna manera lo hace de una forma incorrecta, también le va mal. Porque entonces si usted no aprende a medir, mide mal. Hermano, porque mire, por decir algo, midió usted, veamos, regresemos al ejemplo del vidrio que usted va a poner ahí, y tomó la medida y lo tomó en centímetros. Entonces dice, el vidrio es de 12 por 15, un vidrio, en centímetros. Y cuando llega a la vidriería, mire, quiero un vidrio, ¿qué medida? 12 por 15, centímetros o pulgadas. Pulgadas, dice usted, le dieron uno bien grandote. Mire, hermano, por no saber medir bien, uno se equivoca. Fíjese, o lo puso de una manera correcta, pero hermano, vea, hay que aprender a medir. Pero entonces, ¿cómo vamos a medir? Empecemos. Porque mire, 2 Corintios 10:12 dice, hay quienes dice, el apóstol Pablo, con ellos ni siquiera nos vamos a comparar. Porque ellos dicen, se miden a sí mismos y por sí mismos. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Ellos se creen que son la medida con la cual los demás se tienen que comparar. Mira, hermano, y cuando habla comparar, recuerde que hay 3 palabras en el hebreo, el griego, ¿no? Así, el griego es homoío, parabaio, suncrino. Homoío es cuando es homogenización, cuando es del mismo género, cuando todo es igual. Y entonces, no, todos somos hijos de Dios. Aquí a todos Dios nos hace, aquí todos. No es así, pero así hace la gente, el homoío, cuando quiere hacer todo igual. Parabaio es poner juntos para establecer diferencias. Yo estoy aquí a la par de aquel es más alto, aquel es más moreno, yo soy más esto, y entonces se van viendo las diferencias. Pone usted dos artículos que compró, aunque es el mismo producto, pero una marca distinta, ahí está viendo, esta bolsa tiene 400 gramos, el otro tiene 425 gramos, el precio este es aquí, entonces usted va comparando. Mire, hermano, ese es parabaio, pero después suncrino, y suncrino es unir apropiadamente, donde prácticamente se une lo espiritual con lo espiritual. Entonces, ¿y eso por qué? Porque algunos dicen, compárese conmigo. No, estamos mal, porque usted, hermano, no se puede comparar con tal hermano. Ese es un grave error,
¿Por qué es un grave error? Porque mire, viene una persona y le dice, aprenda a medirse, sí, pero ¿en relación a qué? Con el hermano, no, estamos mal. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Imitadme a mí, ¿en qué? En lo que yo imito a Cristo. Entonces, ¿cuál es el parámetro que usted debe tener para su vida? Cristo. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué hizo Cristo? Cuando lo estaban vituperando, cuando lo estaban haciendo esto y lo otro, ¿qué hizo él? ¿Sacó palabras de maldición? No. ¿Qué hizo cuando estaba en la cruz? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Jesús? Entonces, cada vez que usted dice, voy a hacer tal cosa, compárese con Jesús, no consigo mismo, ni con otra persona. No, yo estoy bien porque no me dejé. Esa es su forma de vida. Pero ¿qué hizo Cristo? Mire la diferencia grande que hay. Entonces ahí, hermano, es donde tanto usted como yo en algún momento tenemos que considerar eso. Pero entonces fíjese, hermano, tanto usted como yo vamos a evaluar. Muy bien, compararse a sí mismo no es lo correcto. Les repito, si usted va a hacer algo, se va a medir, hágalo en relación a Cristo. La Biblia dice, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Ahí es donde, esa es su medida para usted, no yo mismo, no el hermano, no la hermana. Es que la hermana, cómo canta de bonito, es que el varón aquel, como es de buen servidor, muy bien, tienen cosas bonitas, pero su parámetro es Cristo, no los hermanos. Mire, importante. Pero entonces mire otra cosa. Porque Hebreos dice, bueno, usted se va a comparar, dice, debiendo de ser maestros, tienen necesidad de que se les enseñe otra vez. Entonces dice, compárese conmigo, ¿cuántos años tiene usted de cristiano, hermano? ¿Aquel? ¿Cuántos tiene? Yo tengo 20, ¿usted cuántos? 40, yo tengo 15, muy bien. Y usted, yo tengo tantos, entonces, estoy mejor que aquel, estoy igual que aquel, estoy peor que aquel. Entonces está comparándose más, porque entonces la Biblia dice, debiendo de ser maestros, después dice, a causa del tiempo que habéis creído, es decir, pasaron años. Prácticamente, hermano, ha estado sin crecimiento espiritual. Usted se va a medir, entonces ¿sabe qué tiene que medir? ¿Cómo está usted en ese aspecto? Fíjese, tiene que medir cómo está usted en la faceta. En esta vez, porque si usted prácticamente está ocupado, hermano, viendo a los demás, no, usted tiene que ver, después de tanto tiempo, usted debería estar en esta condición. Ese es el punto básico, fíjese, hermano. No puede decir esto, no puede decir lo otro, no. Usted compárese en relación, en cuánto tiempo desarrolló Cristo tal cosa. Ahí debe ser. ¿Qué dice? ¿Qué opina Jesucristo de mí? Aquí dice, se va a comparar muy bien. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ver realmente cómo está la situación, cómo está la cosa, y esa es la clave para su vida. Esa es la clave. Pero, hermano, ya debería ser maestro. Les repito, tanto tiempo. Pero la Biblia dice de algunos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, tienen problemas. Hermano, entonces usted tiene que medirse si ha aprovechado su tiempo como cristiano. Así sería. Miremos otra cosa, porque uno se mide a sí mismo. Entonces viene y dice, con la medida que me dice, os medirá. Es que no sé qué, con esa medida me miden a mí. Y Marcos dice, y aún se os dará, y aún más se os dará. Otra dice que una cuarta. Entonces fíjese, hermano, que a veces uno se mide y, hermano, por eso, si yo me mido a mí mismo, a veces yo soy buena gente, no, yo sé que hice tal cosa, pero no hay pena. Entonces, hermano, cometemos errores. Y el ejemplo está aquí, mire, bonito. Viene, la Biblia decía, alguien se robó una oveja, un buey, por el buey paga 5 bueyes. Se robó una oveja, 4 ovejas. Entonces, fíjese, hermano, que cuando uno se mide a uno mismo, ¿tenés problemas? No, estoy bien. Vaya. Entonces resulta, hermano, que cuando usted empieza a ver esto, hay un hombre que efectivamente le fueron a contar, fíjate, rey, le dijo el profeta que allá hubo una situación, un hombre que tenía un hacendado, pero mira, tenía su finca es enorme, enorme, y tiene muchas ovejas y esto y lo otro, y le empezó a contar todo. Y a la par de él había un campesino que solo tenía su terrenito chiquito, una parcelita, ahí siembra, y esto y lo otro, y en todo eso pues tenía su ovejita, y la trataba como su hija, y le empezó a contar todo. Y un día llegó un caminante, un visitante ahí
a la casa del rico, el que tenía su gran finca, y dijo, le voy a preparar algo de comer. Pero esas mis ovejas no las quiero usar, agarren la del vecino, la única que tenía. Y le contó. Entonces fue cuando David se enojó tanto, dijo, ¿saben qué? Ese hombre hay que matarlo. Pero antes que cumpla la ley, lo que habíamos hablado aquí, mire, en Éxodo 22, por una oveja que se robó, que pague 4 tantos. Entonces, y que pague 4 tantos porque hizo y total, pero oiga esto, él no se comparó con sí mismo, él dijo, no, yo estoy bien, y de repente le dijeron, ese hombre eres tú. Hermano, no, si yo no veo que haya hecho nada malo, bien había hecho lo malo. 1 mandó a matar a Urías, 2 se le robó la esposa, ¿verdad? Mira lo delicado. El punto es que, mire hermano, se comparó a sí mismo, estaba mal. No, usted no puede hacer ese parámetro. Usted tiene, su parámetro es el parámetro bíblico. ¿Qué dice el Señor de tal cosa? Esto. ¿Qué dice el Señor del otro? Tal cosa. ¿Qué dice? Debe tener como parámetro los requisitos o los estándares que pone la palabra de Dios para que usted y yo no fallemos. Ese es lo básico, fíjese hermano. Pero mire, avancemos, porque mire este segundo, qué bonito. Vienen esos eran los religiosos, incluso iban al cementerio, hermano, y ahí llegaban. ¿Y esa tumba quién es? El profeta, digamos, ¿quién? Zacarías. El que aserraron fue ese, no, ese fue Jeremías, ¿verdad? Entonces, ese fue el profeta tal, ¿y qué le pasó? Fíjate, la gran, cómo lo mataron, ¿y por qué? Porque le dijo la verdad. A Zacarías fue el que lo mataron porque le dijo al rey, tal cosa estás haciendo, y se enojó y lo mandó a matar. Entonces, mire hermano, el punto es que, ¿qué ocurre en eso? Si nosotros hubiéramos estado ahí en esos días, no hubiéramos sido cómplices de ellos, de nuestros padres, porque entonces nosotros hubiéramos protegido a los profetas, porque ahora nos dimos cuenta que fue una injusticia la que le hicieron. Pero oiga, cuando ellos dijeron eso, viene Jesús y le dijo, ¿saben qué? Ustedes están dando testimonio de que son hijos de aquellos que fueron injustos. ¿Por qué? Porque mataron a gente justa. Mire, qué delicado. Entonces dice, ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Entonces, mire hermano, ahí está más delicado, porque usted tiene que aprender a medir. Muy bien, aprenda a medir qué hicieron sus padres, qué hicieron nuestros padres. Eso lo tenemos que aprender a medir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De una manera simple. Mire, viene usted y prácticamente tiene que evaluar. ¿Cómo hace mi mamá? ¿Cómo hace mi papá? El abuelito, ¿qué hace? Usted tiene que aprender a medir, porque si no va a reconocer que ellos fallaron en tal cosa y usted es prácticamente el heredero de lo malo que ellos hicieron. Ahora, ¿cómo vemos esto? Isaías dice, 1, las iniquidades propias, y 2, iniquidades de vuestros padres prácticamente son un problema. Entonces, fíjese, ¿qué pasó? Sus padres hicieron tal cosa. Bueno, ¿ya lo sabe usted? Sí, ya lo sé muy bien. Bueno, entonces tenga cuidado de que usted no cometa lo mismo, y terminaron haciendo lo mismo. Por eso dice, vuestras iniquidades y las iniquidades de sus padres. Cuando se comparan con los padres, yo no haría tal cosa, y terminaron haciendo también iniquidades. Mire hermano, pero si usted ve el sacrificio, el texto siguiente, habla de que Deuteronomio 1 sacrificaron a los demonios y a Dios. 2, se rebelaron contra Jehová. Usted quiere medirse en relación a lo que eran sus padres, y usted muy bien, pregunta, ¿sus padres sacrificaban a los demonios? No, ellos jamás hicieron algo así, nunca fueron a buscar un brujo. Qué bueno. Pero entonces sí buscaban la presencia de Dios. No, hermano, ellos eran de tal religión y esto y lo otro, pero mire, enemigos de Dios, pero bien religiosos. Mire, hermano, lo que está comparando. ¿Y qué otra? Se rebelaron contra Jehová. Y entonces, hermano, es un problema, porque ellos ahí sí ya conocen la voluntad de Dios y se rebelan, donde voluntariamente rechazan el consejo de Dios. Entonces, hermano, usted se va a comparar, vea, sus padres hicieron tal cosa, que fue una locura, usted no la haga, porque usted se tiene que comparar. Isaías, ¿cuál es? Ezequiel, 18, habla de que viene un hombre, busca de Dios, muy bien, se muere su hijo,
vio que su papá era un hombre temeroso de Dios, él hace lo contrario, lejos de Dios. Bueno, pues y sale la tercera generación, el nieto, viendo cómo era el abuelo, viendo cómo era el papá, escoge agradar a Dios como lo hacía el abuelo. Por eso dice, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Pero hermano, usted se tiene que comparar. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, fíjese. Delicado, hermano. Porque entonces, mire, sigamos adelante. Esta es la otra que tenemos que ver. Primera carta a Tesalonicenses, 2, 15 y 16. Viene esto y el apóstol Pablo está haciendo resumen y toda la cuestión. Pero el punto es que dice, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Entonces, hermano, usted tiene que aprender a medir. ¿Qué tiene que aprender a medir? Los pecados cometidos. ¿Usted ha pecado? Tengo tantos meses de no pecar. Ah, vaya, su pensamiento. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, estamos pecando. Entonces, mire, hermano, hay un problema en ese sentido. ¿Sabe cuál es? El hecho que en algún momento venimos nosotros, hermano, y no queremos reconocer que hay una medida de pecados. Porque, hermano, ¿cuántas veces? Solo 5 veces le he mentido. Así hay una medida. Ya mintió 5 veces. Solo 2 personas maté. Mire, ya tiene una medida de que hizo eso. Solo a tal persona le hice injusticia, pero ya tiene una medida de lo que ha hecho. Entonces, hermano, el punto es que cuando uno va reconociendo y haciendo cuentas de lo que hizo de forma incorrecta, debería decir, he pecado. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Reconocer lo malo que hizo y volverse a Dios. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, por ejemplo, cuando usted ve esto, Obed, el profeta llamado Obed, hermano, llegó, mire, le voy a contar, Israel estaba en el norte, Judá era el sur, pero Judá andaba en malos pasos. Entonces vino Dios y lo entregó en manos de creo que los asirios, y hermano, los destruyeron, les hicieron pedazos. Creo que les mataron 200,000 personas. Entonces, fíjese, después de eso se levantó el pueblo de Israel y la misma operación, fíjese, lo mismo pasó. Vinieron ellos y agarraron prácticamente la gente, pero ¿qué pasó? Fíjese, y los entregaron en las manos, fueron a la batalla y mataron a la gente, pero ya no fue una batalla, sino con ira. Hermano, ¿sabe qué es eso? De que fueron injustos, no solo, mire, en una batalla siempre hay muertos. En una guerra siempre hay muertos. Le dispararon pero aquí, cuando lo hicieron con ira, aprovecharon que tenían dominio sobre ellos y los terminaron de aniquilar. Fíjese. Entonces, mire, hermano, ahora viene el profeta y le dice, ¿saben qué? Dice, ustedes, dice, no traigan los cautivos aquí, porque no me recuerdo si eran 120,000 o 200,000 personas de los jóvenes que ellos estaban llevando ahí. Ahora, ¿por qué? Mire, hermano, fueron a la batalla, pero hermano, hacían cosas terribles. Se recuerda, bueno, no ellos, fueron otros que, por ejemplo, dice que le abrían, incluso la mujer embarazada, le abrían el vientre, hermano, y le sacaban su bebé y los mataban así, para terminar a la población. Hermano, habían unos que hicieron cosas terribles. Entonces, hermano, dice, hicieron, mire, todo lo malo que hicieron, abusaron de violencia en contra de la gente. Pero aparte de eso, mire, toda la gente que traen. Entonces, esto que están haciendo, mire, es un grave pecado. Y por eso cuando dice, ve, la medida del pecado, colmaron el pecado. Por eso se recuerda que había un pueblo llamado Nínive. Y le dijeron, haceme el favor, Jonás, andate allá, a Nínive. Porque estos ya llegaron al colmo de sus pecados, llegaron al nivel máximo que pueden estar, y llevaste este mensaje, de aquí a 40 días, Nínive será, exacto, destruido. Mire, ya lo sabían, pero ¿sabe cuál es el problema? Jonás no quería ir, pero ve, hermano, el punto es que ellos llegaron al colmo. Total, llegó Jonás después de tantas cosas y la gente se arrepintió, les borraron todo y empezó otra vez el conteo. El conteo llegó a 400 años después y fueron destruidos. El punto es que, mire, hermano, hay que conocer la medida del pecado, porque, hermano, usted no sabe, mire, a nosotros nos decían eso, usted no sabe cuál es el límite que le puso Dios a usted como persona, porque, hermano, Dios permite que algunos hagan tales cosas y los deja ahí, pero hay otros que solo hacen una cosita y ya les cayó.
¿Cuál es el límite que usted tiene? No lo sabe. ¿Para qué va a preguntar? No se arriesgue, mejor manténgase bien, manténgase puro, le dijeron a Timoteo, ¿verdad? Pero mire, sigamos, porque este es el tercero, mire, Zacarías, capítulo 2, verso número 1 y 2, dice, un varón que va con un cordel y le hacen la pregunta, ¿a dónde vas? Y dijo, voy a medir Jerusalén para ver dos cosas, el anchura y longitud y largo, ancho y largo, hermano. Entonces fíjese, hermano, que hay una cosa bien interesante, porque precisamente lo que van a ver es dos medidas, el ancho, hermano. Mire, empecemos con esto. Viene el siguiente verso, ¿ve? Este era el Zacarías, en el segundo libro de Reyes, dice eso, extenderé sobre Jerusalén, ¿qué dice? El cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato. Entonces, ¿qué pasó? Mire, si van a medirlo, ¿qué hicieron? Le pusieron el cordel de Samaria. Samaria era el reino del norte. Recuerde, Jerusalén era el reino del sur, de Judá. Entonces, el trato que tuve con Israel, de los que se están alejando de mí, es lo mismo, es la misma medida que le voy a poner a Jerusalén, el mismo cordel. ¿Por qué? Porque esos pecaron en tal forma. ¿Y qué pasó con Jerusalén? Está haciendo lo mismo. Mira, hermano, entonces la gente dice, es que hay injusticia en Dios. No, el mismo trato que tuvieron aquellos lo tuvo también Jerusalén. Entonces fíjese, hermano, que hay parte de las cosas que usted y yo tenemos que ver en ese aspecto. ¿Por qué? Porque, hermano, si van a ver el ancho y van a ver el largo, hay dos cosas además de eso. La pregunta, por ejemplo, podría ser uno, ¿cuánto de lo que tenía que haber hecho, hemos hecho? Había que limpiar, si usted quiere lo ancho, ¿cuánto hemos limpiado? Tanto. ¿Y de fondo cuánto? Tanto hemos, poquito o mucho, no sé, pero mire, hermano, nos están midiendo, porque cuando se mide Jerusalén, hermano, para comenzar, Jerusalén significa fundada en paz o ciudad de paz. Entonces, hermano, la cuestión, miremos bajo la perspectiva de la paz. Muy bien, vamos a hacer una medición de Jerusalén. ¿Hay paz? ¿Cómo va a haber paz? Así le dijo un hombre, yo creo que fue Acab. ¿Hay paz? Le dijo el profeta. ¿Cómo va a haber paz si está Jezabel? Y tiene sus cuestiones terribles, y le empezó a decir todo lo que hacía. No había paz. Entonces, hermano, a usted le van a medir en base a la paz. Entonces, ¿cómo está eso? Si a usted lo miden en relación a la paz. ¿Hay paz en su casa? ¿Hay paz en su alma? ¿Hay paz donde trabaja? ¿Vive en paz con la gente de alrededor, de los vecinos? ¿Con la familia que usted tiene en general, la familia política? Mire, hermano, los hermanos de la iglesia, usted tiene que medir eso para ver cómo estamos. No, yo solo 5 enemigos tengo. Ay, hermano, está serio. Pero mire, delicado, porque entonces, ¿qué pasó con Jerusalén? La miden. Entonces, fíjate que viene precisamente ahí el profeta y le dijeron eso. Pero cuando usted ve el complemento en Apocalipsis 21, está la gran ciudad, la Jerusalén, una vez más. Pero entonces viene y establecida en 4. ¿Y qué midieron? Dice que el largo y el ancho es lo mismo, era 12,000 estadios. Entonces fíjese que interesante, porque mire, es como un cubo, por ancho, largo y alto, 12,000 estadios. Ahora, hermano, le están midiendo, porque estamos hablando de Jerusalén. ¿Qué tienen que ver? Mire, solo una palabra tenemos que ver ahí, ahí dice 12,000 estadios. Quedémonos solo con el 12. En la Biblia, hermano, el número 12, ¿sabe qué? Es un número que a usted y a mí nos recuerda de algo que es importante. ¿Sabe qué es? Gobierno de Dios. Hermano, van a medir a Jerusalén. Ya midieron si la paz. Ahora la otra cuestión, ¿está en el orden de Dios? ¿Está bajo el gobierno de Dios? ¿Sí o no? Eso es lo que están viendo en ese momento, porque están viendo que tiene el 12, el número de gobierno. Se recuerda que cuando Jesús estaba, tenía los 12 apóstoles. Se murió Judas, se ahorcó, quedaron 11. Ahora, antes de desarrollar la tarea ministerial, había que levantar a uno más, Matías, y fueron los 12.
Pero mire, hermano, cuando usted va viendo ahí todo lo que se da, prácticamente está diciendo cómo estamos en relación al gobierno. Recuerde la famosa cruz de la autoridad, hermano, porque viene una persona, estamos aquí, para arriba, sería el primer nivel de autoridad. ¿Reconoce los que están arriba? Sí, de plano. Le digo algo a mi jefe, me despide, no le digo nada. Mire, ya. En esa faceta está muy bien usted. Qué bueno, dirá alguien. Bueno, ¿qué más? Miremos esta otra faceta, dirá el otro. Bueno, ya nos dimos cuenta de esto. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Bueno, para arriba, por supuesto que respeto. Ahora, como es como una cruz, los que están a la par suya, ¿cómo está con ellos? Porque estamos hablando de gobierno, estamos hablando de reconocer una autoridad. ¿Reconoce a los demás como consiervos o los estamos teniendo en poco? Hermano, es un problema grande. Y la tercera etapa, como la cruz tenía hacia abajo otra parte, es cómo trata a la gente que está debajo de usted. Hermano, 3 etapas, le repito, mire lo que se está hablando ahí, prácticamente de eso. Y es donde usted y yo en algún momento tenemos que ver, hermano, porque les repito, qué fácil es decir, no, yo reconozco gobierno, qué bien, pero hermano, en lo práctico, ¿será que lo está haciendo esa persona? Como les repito, llega el jefe y dice, si no hace tal cosa lo despido, con gusto lo hace. Pero se lo dice otro, recuerde el ejemplo famoso, Basti, dice el rey que eres bonita, pero que te pongas más bonita todavía y te quiere presentar como lo mejor que hay en su reino. Dígale que no voy a ir. Y no fue. Hermano, mire, no quiso reconocer gobierno. ¿Y qué pasó? Perdió prácticamente su puesto como reina. Fue destituida. Mire, hermano, lo delicado que es. Porque entonces, hermano, es el clavo. ¿Se recuerda, hermano, cuando Jesús dijo, uno de vosotros me entregará? Entonces empezó uno, seré yo Señor, seré yo Señor, y todos decían, seré yo Señor, reconociendo señorío de Cristo. El último Judas, seré yo maestro, es decir, lo reconocía como maestro, pero no reconocía gobierno sobre él. Hermano, mire, delicado eso, ¿verdad? Pero sigamos avanzando, 2 más. Apocalipsis 11, ahí habla, pero miren, dice, me fue dada una caña para medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran. Mire, aquí le había hablado Jerusalén, ¿verdad? Ancho y largo. Pero cuando llegamos aquí es algo distinto. Porque, ¿qué dice? Mide uno el templo de Dios. Ahora, mire, hermano, empecemos con lo básico. El libro de Isaías dice, tenés la tienda, no seas escasa, ensancha el sitio de tu tienda, alarga las cuerdas, mueve de lugar las estacas, es decir, hacerla más grande. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es el problema que hay en algún momento? El hecho, hermano, de que en algún momento, fíjese que van a medir el templo muy bien. Es como el bebé que le mostré en la figura. El bebé, ¿cómo está a los 3 meses? Bien, tamaño y el peso y tamaño, muy bien. 5 años, muy bien. 8 años, 12 y le están midiendo todo. Pero hermano, ahora su templo, porque usted y yo, dice la Biblia, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cómo va su templo? Hermano, ensanchó. Sí, hermano, estoy bien gordo. No se refiere a eso. Se refiere, hermano, a que realmente está creciendo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, yo me hago más pequeño, decía Juan el Bautista, debido a que el Señor es más grande en mí. Mire, hermano, es importante. Entonces, cuando se mide el templo es cuánto le damos prácticamente al Señor. Mire, se recuerda el famoso río de Ezequiel, capítulo 47. Viene el profeta y dice, midieron 1000 codos. Y se metió al agua. ¿A dónde le llegaban? A los tobillos. Otros 1000 codos midieron. ¿A dónde le llegaba? A las rodillas. Otros 1000 codos. ¿A dónde le llegaba? A los lomos. Y otros 1000 codos. ¿A dónde llegaba? Tan profundo que tenía que flotar. Entonces, hermano, mire, si vamos a medir el templo, ahí es fácil el ejemplo. Si el agua le llega a usted a los tobillos, digamos, el agua es lo que usted le ha entregado al Señor, de su cuerpo.
es decir, de los tobillos, del ojo del pie, digámosle, para abajo, eso es de Dios, y del ojo del pie para arriba es lo suyo. Mire, hermano, le falta bastante. El otro, ¿a dónde le llega? El agua le llega a las rodillas. Mire, ya es un poco más. Pero hermano, ¿hasta dónde está llegando el agua? A las rodillas. O sea, de arriba de las rodillas para arriba es lo propio, lo demás es para el Señor. Hermano, la otra cuestión, si usted lo quiere ver así, llega a los lomos, a la mitad del cuerpo. La mitad para Dios y la mitad para mí. Mitad para no pelear. Hermano, y no, lo que Él quiere es que lleguemos a la profundidad donde, hermano, ya no puede nadar, se ha nado, y hermano, la única manera de flotar es cuando ya estamos muertos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mire, hermano, le midieron el templo, ¿verdad? ¿Y cómo está usted? Pero entonces, mire, hay que medir el templo, el altar y los que adoran. Ahora, mire, si van a medir el altar, hermano, la instrucción era, si van a hacer un altar, no lo harán de piedras labradas, es decir, que le vamos a cortar ahí con el hacha, la no sé qué, para que venga y no se mueva y que quede bonito. No era con esfuerzo humano, digámoslo así. Hermano, ¿qué van a hacer? Van a medir el altar, muy bien. ¿Es lo de Dios, según la instrucción de Dios, o es según su criterio, según como usted estudió para esas cosas, lo hace según su criterio? No, perdone, pero hermano, estamos mal. Por eso David tuvo problemas. ¿Cómo lo hicieron los filisteos? El arca la llevaron en una carretona, bonita la carreta, hagamos igual. Imitó a los filisteos y no tomó el orden de Dios. Hermano, le tenía que ir mal. Y si usted ve, por ejemplo, cuando se habla en Éxodo, que ya para el tabernáculo, el altar era de 5 de ancho, 5 de fondo y 3 metros de altura. Entonces, hermanos, 5 por 5, 5 habla de gracia, doble gracia con la que tenía que trabajar, y 3, hermano, la participación del Padre, Hijo y Espíritu Santo para que el altar sea agradable. Pero mire, hermano, están midiendo el altar. Ahora, ¿usted tiene la medida de gracia en su vida? Y esa sería la pregunta, ¿verdad? Sobre eso es que nos manejan a todos. Mire, hermano, ahora cuando Elías agarró esto, que es interesante también, cuando se enfrentó contra prácticamente eran 850 sacerdotes de Baal y Astarot. Entonces, ¿qué pasó? Vino este hombre y tomó. Primero ellos hicieron eso y hermanos se sacaban, hicieron de todo y nunca descendió fuego del cielo. Entonces vino él, pidió, hermano, en lugar de gasolina, pidió agua. Hizo la zanja, le echó trigo y toda la cuestión. Y ya había preparado el altar, 12 piedras, conforme a las tribus de Jacob. Es decir, hermano, una vez más, el gobierno. Mire qué bonito. Entonces, ¿qué hizo? Con las piedras edificó un altar, pero le repito, sin cortar piedras, sino prácticamente ubicándolas de la mejor manera y todo quedó bien. Pero entonces, mire, hermano, van a edificar un altar que lo va a medir. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Porque dice que tenía 12 piedras que tenían conforme a las tribus de los hijos de Jacob. Entonces, hermano, recuerde que este hombre tenía 2 nombres, Jacob y tenía Israel por segundo nombre. Jacob, la naturaleza antigua; Israel, el hombre transformado por Dios. Ahora, ¿por qué dijeron 12 piedras? Porque 12 son los hijos de Jacob, porque entonces están diciendo, eso eras antes. Entonces es para que nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Cuando hagas un altar, debes de recordar, decía David, yo no era nada, pero Dios me hizo un príncipe de su pueblo. Mire, hermano, qué bonito, es lo que usted tiene que considerar. Pero ya midieron el altar, el templo, ya midieron el altar y los que ellos adoran. Entonces, hermano, ahí es la parte, porque mire, un día le dicen a Acán, da gloria a Dios y dale alabanza. Y recuerde que Acán era de la tribu, hermano, de Judá. ¿Cuál era la especialidad? Judá significa alabanza. ¿Qué tenía que saber este hombre? Alabar. Hermano, es como que pongamos a un director de alabanza. Hermano, cante tal canto que cantamos normalmente. No me lo sé. Pero si usted es el que dirige, usted es el que se los debería saber. Sí, hermano, pero esa no me la sé. Y todos la saben, menos él, estaría mal. Así le pasó a este. Da gloria a Dios y dale alabanza.
es que no tengo nota, no tengo músico. Y mire, empezó a poner, ¿y qué? Andaba mal. ¿Cómo nos van a medir, hermano? Su alabanza. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra, hombres de buena voluntad. Entonces, hermano, ¿qué hace la alabanza? Gloria a Dios, es lo que le está dando gloria. Le van a medir a usted cómo alaba. Entonces, ¿cómo adora? Hermano, lo está haciendo todo para glorificar a Dios. Qué bien. Ahora la otra faceta, ¿está la gente dándose cuenta de la bendición que trae? Hermano, mire qué bonito. Ahí es lo que usted tiene que ver, ¿verdad? Pero la otra faceta, hermano, del altar, que tiene que considerar es mire, viene este hombre y prácticamente, fíjese que está diciendo el libro de Joel, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y empieza a decir lo que hay que hacer. El punto básico es que, mire, hermano, ahora, como dice, mide el que era, le voy a recordar que a mí ya se me escapó también, dice, mide el templo, el altar y los que adoran. Entonces, fíjese, si van a medir el templo ya, el altar ya, ahora los que adoran, hermano, la pregunta es, ¿cómo es su vida delante de Dios? No, ¿cómo vive usted en general? No, cuando se presenta delante de la presencia de Dios, ¿cómo es? Ese es lo básico. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque mire, hay una cosa que usted sí debería tener claro, y es que, mire, viene una persona, mire, me recuerdo un hermano, hace muchos años lo molestaron por eso, porque fíjese que él es director de alabanza y muy bueno, hermano, desarrollaba muy bonito el privilegio, pero cuando estaba arriba, hermano, usted lo miraba, saltaba, gritaba, daba vueltas y de todo, un hombre, hermano, bueno para la administración, pero de repente, fíjese, hermano, cuando no tenía privilegio, si usted quiere, en tal fila se sentaba. Pero mire, cuando estaba, solo ponía los brazos así, cerraba los ojos y así se quedaba. Ahí sí que no movía, pero ni los ojos, fíjese, hermano. Arriba no le alcanzaba el espacio para danzar, para cantar, para todo. Abajo no hacía nada. Hasta que una hermana lo molestó. Usted sabe que hay gente que es demasiado sincera y le dijo, mira vos, le dijo su nombre. Si aquí, abajo, fueras como cuando estás dirigiendo la alabanza, serías un gran siervo de Dios, le dijo. Y se lo tronó, y tenía razón. Porque entonces, mire, hermano, ¿por qué le digo eso? Dice, entre la entrada, mire, la entrada y el altar, hay que caminar. Lloren los sacerdotes, es decir, que su actitud sea siempre lo mismo. Usted tiene gozo, que no tenga gozo cuando está aquí, pero no tiene gozo cuando ya está en la calle o en su casa o en el trabajo. No, hermano, usted tiene que ser lo mismo. Por eso cuando se habla de los ancianos, si se habla de los creo que el diácono, el apóstol Pablo dice que tengan buen testimonio. Uno con los de adentro y dos con los de afuera. Ahora, ¿por qué? Porque prácticamente, hermano, usted debe ser lo mismo, por eso entre la entrada y el altar, muy bien como ya iba preparado. Eso es lo que están midiendo, fíjese, hermano. Pero mire la última, Apocalipsis 21:15, dice, le dieron una caña de medir para medir la ciudad, puertas y muro. Fíjese, hermano, que cuando se habla de la ciudad, es lo que le había dicho, ¿ve? Por ejemplo, la ciudad tenía su altura, hermano, los 12 estadios, ¿verdad? 12 por 12 por 12, estaba muy bien, pero, hermano, había una situación interesante, dice, midió su muro 144 codos, 144 codos. Entonces, fíjese, hermano, que hay una cuestión bien curiosa en ese sentido, porque cuando usted empieza, mire, le voy a regresar, dice, mide la ciudad, mide, sus puertas y su muro, muy bien, la ciudad ya sabemos el largo y ancho y alto, ¿verdad?, que es 12,000 estadios, le hablaba del gobierno de Dios. Pero fíjese, hermano, que hay una cuestión interesante, porque dice, ahora déjeme que le cuente aquí, 12,000 estadios, el largo, ancho, alto, todo es igual, 12, 12, 12. Entonces, ¿sabe qué? Gobierno en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Mire qué bonito. Le repito, en el espíritu, en alma y cuerpo hay gobierno de Dios. ¡Qué bien! Pero, hermano, bueno, ya medimos la ciudad. Ahora, ¿qué más hay que medir? Puertas y muro. Pero mire, cuando se habla del muro, dice, su muro
tiene 144 codos. Pero mire, hermano, ¿sabe qué es esa medida? Es 12 por 12, es 144. Entonces, mire, hermano, ya está hablando. Usted quiere tener la base. Muy bien, su base debe ser siempre con el gobierno de Dios. Hermano, ¿por qué hay gente que prácticamente le va mal? Porque, hermano, nunca pone bajo la enseñanza de Dios, bajo el consejo de Dios, bajo la instrucción de Dios, lo que quieren hacer. Por eso viene Santiago y dice, mire, no diga usted, mañana iremos allá, pasado mañana aquí, la otra semana tal cosa. No, no, no. Digan, si el Señor quiere. Mire, interesante, es decir, estoy en el orden de Dios, porque mi deseo es tal cosa, pero ¿y si la voluntad de Dios es otra? Mire, hermano, interesante, pero ¿sabe qué es lo curioso? Ahí no aparece, porque dice las puertas, no aparecen, pero son otra vez 12 puertas con los nombres. Entonces es algo que usted tiene que considerar también. Fíjese, pero entonces mire, hermano, es básico lo que tenemos ahí. Les repito, hay que medir ciudad, muro y puertas. 12 puertas, hermano, y hay 3 de cada lado. Y si usted se recuerda, hermano, cuando vino aquel hombre llamado Salomón, hermano, ¿sabe qué hizo? El gran templo, una hermosura que ha de haber hecho, pero hermano ya no usó el lavacro ese que lo ponían en una palangana ahí con agua para que se lavaran los sacerdotes, que dice que fue hecho de los espejos de las mujeres, es decir, para que se reflejaran. Van a entrar al lugar santo, mírense primero cómo están y lávense. Era una figura bien bonita, pero lo que hicieron ya más adelante, él dijo, no vamos a hacer eso. Hizo una como pila enorme, hermano, grande, y la puso sobre 12 bueyes. Y fíjese, digamos, 3, o sea, sería 3 bueyes viendo aquí, 3 para allá, 3 para allá y 3 para allá, 12 bueyes. Y entonces fíjese, hermano, que de ahí tenían el agua y de la boca prácticamente salía el agua con la que se limpiaban para entrar al lugar santo. Entonces fíjese, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque habla de 12 puertas y las puertas están igual, 3, 3, 3, 3. Hermano, cubre los 4 puntos cardinales. Entonces, hermano, por eso la Biblia dice, ¿me voy a ir a tal lado? No, ahí está el Señor. Para adelante, ahí está, para atrás estoy. Por eso creo que David es el que decía, si me voy a lo alto, estás tú. Me voy a las profundidades, ahí estás tú. A donde quiera, ahí estás tú. Es decir, no importa, al decir hay 12 puertas, hermano, siempre hay oportunidad para acercarse. ¿Por dónde está usted? No importa, tiene oportunidad de acercarse al Señor. Esa es la clave en todo. Pero entonces, mire, hermano, hay que aprender a medir. ¿Qué tiene que aprender a medir? Esto, ¿ve? A sí mismos, hermano, pero no para que usted diga, yo soy así, no, sino lo que usted debería hacer es, yo debería ser de acuerdo a cómo es Jesucristo. Tengo que medirme, hermano, en relación a mis padres para no cometer los errores que ellos cometieron. Tengo que aprender a medir los pecados para que deseche, para que no llegue al colmo del pecado, sino al contrario, me vaya vaciando de todo eso. Tengo que vaciarme de esto, hermano, tengo que medir Jerusalén, la ciudad de paz. ¿Cómo está usted en eso? Ya lo platicamos, hermano. Usted tiene que saber cómo va su vida. Y la otra faceta, hermano, está prácticamente ahí. El templo, hermano. El templo es delicado. Templo, altar y los que adoran. Las actitudes que tenemos, eso hay que medirlas. Ahora la otra cuestión, en ese, ¿lo hace para Dios o lo hace para ser visto? Una de dos, la hacemos cualquiera de los que estamos aquí en la iglesia de Cristo, fíjese, hermano. Y la última faceta era la ciudad. Mide la ciudad, mide sus muros, mide sus puertas. Todo eso, hermano, le repito, es fundamental. Así que si a usted le falta algo como eso, hay que acercarse a Dios. Pero si hay alguien que está viendo la transmisión y no le ha entregado su vida a Cristo, dígale, Señor, entra en mi vida. Dígale, por favor, entra en mi vida. Lávame de todos los pecados con tu sangre preciosa, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios, dígale. Y sobre eso busque usted la manera de buscar una iglesia cerca de su hogar donde congregarse, ¿verdad? Eso le va a ayudar. Pero usted, hermano, si en algún momento a la hora de medirse se dio cuenta que hay cosas que no están bien, dígale, Señor, ten misericordia de mí. Hay cosas que están mal.
Ayúdame para hacerlas de una manera correcta. Por favor, te lo suplico, amado Dios, guíame, levántate con misericordia y haz la obra que has dispuesto a hacer sobre mi vida. Gracias te amo, Dios, y te pido, Dios, renueva las fuerzas, el vigor de cada uno de tus hijos, y que no desmayemos, Dios, sino al contrario, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Gracias te amo, Dios, por la bendición que nos das, y que la paz de Dios sea en su vida, Dios amado. Amén, amén. Que Dios lo bendiga, hermano.